Perfecto. Cabe recalcar algo que sí quisiéramos tenerlo en cuenta, es que no somos expertos en el tema del autismo y siéntanse en libertad de corregirnos o comentarnos si en caso estamos cometiendo algún error o algún comentario inadecuado. Ahora, comenzaremos con dos preguntas de inicio. Quisiéramos saber qué le motivó a usted a comenzar su proyecto en las redes sociales. Am, yo ya venía haciendo amplificación de voces de personas autistas antes del diagnóstico, así que cuando ya tuve el diagnóstico, decidí pues realizar mi propio contenido. Perfecto. ¿Y usted cómo denomina a las personas neurodivergentes? No entiendo la pregunta. Dalesca. Sí, en este caso, por ejemplo, hemos leído bastante en cómo algunas organizaciones se dirigen a los niños con autismo, ¿no? Algunos dicen que son niños con autismo, niños autistas. Entonces, desde su perspectiva, ¿cómo las denominan ustedes? Para nosotros las personas autistas son personas autistas, nada más, o puedes decirles simplemente autistas. En realidad nos parece algo ilógico que se comparta el diagnóstico cuando no hay necesidad de ello. O sea, nadie va por la calle y le dice, mira, ahí va el diabético, oye, mira, ahí va el cardíaco. O sea, no hacemos eso. Entonces, pues si yo me presento con una persona y no digo de frente, oye, yo soy autista, porque eso es muy raro, o sea, no tengo por qué decírselo, no viene a colación. Pero si yo fuera, por ejemplo, como hoy, a una presentación de algún libro, de alguna cosa que es mi ámbito, pues yo siempre me presento y digo, yo soy una mujer autista, porque es parte de mi activismo. Claro, claro. Entonces, no decimos con autismo, porque el autismo no es algo que se adquiere en el tiempo, no es algo que de pronto el niño se resfrió y se volvió autista. O sea, es una condición de vida de origen neurobiológico, genético, no siempre hereditario. Entonces, al ser eso, pues sencillamente no hablamos del con, porque las familias suelen pensar que cuando yo le digo es un niño con autismo, piensan de manera implícita que en algún momento se le quitará, ¿no? Y eso trae a colación que empiecen a buscar remedios o cositas así, pensando que en algún momento el niño dejará de ser autista. Incluso nos hemos topado con casos donde las personas piensan que el autismo es una condición infantil y que cuando obtienen el DNI se les pasa. Interesante esto que nos comentas. Sí. Agradecemos su respuesta. Ahora pasaríamos a la primera pregunta. Desde su opinión, ¿qué barreras y limitaciones enfrentan las y los niños con autismo en nuestra sociedad para lograr su pleno desarrollo? Las y los niños autistas. Sí. ¿Barreras en qué ámbito? Por ejemplo, limitaciones, como que diversas. Pero, ¿en qué ámbito? ¿En qué ámbito? ¿En qué ámbito? Porque los niños se mueven en muchos ámbitos, por lo general entre el colegio y la casa o los amigos. Entonces necesito que me especifiques Claro, en qué ámbito. sí, perdone, en el ámbito educativo. Lo que pasa es que a pesar de que el autismo se puede hacer el diagnóstico desde los 18 meses, ¿ya? Porque así también lo hacen en el Noguchi, lo hacen en el Hospital del Niño, a pesar que en el Perú se hace desde los 18 meses, como es una discapacidad invisible, y si el niño tiene, digamos, a nivel
de cómo lo ponen en el CI ahora, menos necesidades de apoyo, o lo que era antes llamado el grado 1 o el nivel 1, ¿no? El tema está en que no se detecta fácilmente. No es algo que la familia diga, oh, ok, la familia asume que es un niño bastante particular, peculiar, berrinchoso, y entonces no acude a un tamizaje, a un diagnóstico, no acude. Es por lo general que empiezan las dificultades allí porque si los niños son, digamos, inscritos en el primer nivel, que es el nivel 0 de atención educativa, donde van a lo que vendría a ser antes de los 3 años la guardería, ¿no? Porque están inscritos en guardería los niños, y las docentes lo notan un poco al niño particular, ¿ya? No lo, no lo derivan a una evaluación. Generalmente los niños que obtienen el diagnóstico temprano son los niños con mayores necesidades de apoyo, ¿no? Así niños que son no hablantes o que realmente tienen los stimulus muy marcados, las sensorialidades muy marcadas. Entonces, cuando el niño empieza la etapa, digamos, de 3, 4 a 5 años, las maestras los detectan. Recién allí se dan cuenta, ¿no? ¿Y por qué? Porque eh, ya el niño entra en un tema netamente social. Y una de las características de nosotros es que tenemos muchas dificultades en el tema social, porque es parte de la tríada de Wim. Entonces, el tema está en que tampoco los servicios de salud pueden apoyar adecuadamente a las escuelas, porque llamas mañana es salud y verás que te dan una cita para el 2023. Entonces, el problema está en que las maestras muchas veces piensan que es digamos, un descuido de la familia. Y no es un descuido de la familia, es más que todo el hecho de no perder tiempo, porque ir a un consultorio implica pasajes, implica que si hay otros miembros de la familia que necesitan la asistencia familiar, como un adulto mayor, ¿no? Hay que dejarlos con alguien. Hay que verificar que ese día que me va a tomar ir, tengo que tener pasajes ida y vuelta y de repente almorzar en la calle. Entonces, es todo un presupuesto para la familia. Y de pronto que le digan, no, no hay cita, no, la próxima cita es después de un mes, hace que la familia priorice otras cosas que la atención en salud mental. Y esto se ve reflejado en el colegio porque las maestras no tienen una ruta con la cual ayudar a ese niño y entender cómo pueden tener flexibilidades en el aula. Muy aparte, el Ministerio de Educación tiene unas normas que son fatales, son terribles, porque te meten a los niños de inicial y primeros grados 25 como máximo por aula. Entonces, si estamos teniendo 25 niños y digamos que 10 de ellos no tienen un diagnóstico de cualquier neurodivergencia que podrían tener, y aparte de esos 10, los otros 15 tienen problemas en la casa y tienen no una condición neurodivergente, pero sí un tema de poco manejo emocional y todo esto que es muy común en los niños. Entonces tenemos una maestra que obviamente no va a tener cómo ayudar a ese niño neurodivergente. Ese es el asunto. Muy aparte que las maestras a veces por muchas capacitaciones que les he dado, por una oreja les entre, por otras les sale, porque ellas están priorizando el avance de sus sesiones. Entonces, este niño autista no encuentra, no encuentra adultos que lo puedan proteger. Primero porque la familia no lo lleva al psicólogo, no prioriza su atención, por X razones, ¿ok? Que ya hemos hablado.
Segundo, la maestra está desbordada, tiene que cumplir metas, tiene que hacer informes, tiene que atender a los niños y no solamente a él. Y luego el Ministerio de Educación mete 24 compañeros adicionales con diagnósticos ocultos en competencia con la atención de él. Y lo terrible es que la norma no regula la cantidad de matrículas que puede haber en un aula neurodivergente. Antes se decía, un niño neurodivergente equivale a 2 niños en el aula. Entonces, no va a haber 25, sino va a haber 23. Pero luego esas normas cambiaron y ahora no importa ni les interesa cuántos niños neurodivergentes hay. Entonces, diagnosticados, porque el otro tema está en el negar el acceso a la educación de estos niños, en las matrículas, porque lo primero que dicen es que no tienen cupo. La excusa más escuchada es no estamos preparados para atender este tipo de estudiantes. La cosa es que es muy cruel, porque a mí como madre nadie me preparó para tener este tipo de hijos. Yo le podría decir eso, pero bueno, son muy crueles. Piensan que los niños neurodivergentes son una especie de monstruitos andantes. Entonces no hay una regulación. Yo le pedí hace un tiempo a la Defensoría del Pueblo que interviniera con el AGEBRE para hacer una regulación en aulas neurodivergentes no existieran más allá de 20 estudiantes. Pero luego vino la pandemia y ahora tenemos unos casos terribles porque el Estado a nivel de normativa no puede negar ¿cómo se dice? La confirmación de matrícula. O sea, si tú fuiste alumno el año pasado de ese colegio, no te puede negar que te vuelvas a matricular, no puede. Entonces teníamos aulas en virtualidad con 70 estudiantes, porque el ministerio que hizo, acojan a todos. Y entonces cuando pasaron a presencial tenías 70 estudiantes que no sabías ni dónde sentarnos ni cómo atenderlos, porque la norma no te permite retirarlos. Entonces se han creado vacíos muy feos a nivel legal que no le permite a la persona neurodivergente tener aulas muy buenas. También, eso es, digamos, en la primaria baja y en inicial. En secundaria pasa una cosa muy curiosa. Todos los estudiantes que tuvieron una sola maestra para la atención de todos ellos, hoy no tienen a ninguna maestra para la atención de ellos, porque el campo de tutoría es un campo que no se ejerce adecuadamente. Ahora este año el ministerio ha contratado, ha implementado un puesto que se llama tutoría. Este puesto del supervisor de los tutores es un supervisor. Él no ejerce la tutoría por aula, solamente les da técnicas a los tutores. Y los tutores muchas veces son personas que solamente van por horas, porque los de secundaria van por horas. Entonces encontramos un estudiante que ha pasado de tener una sola persona a la cual tiene que descifrar durante el año, a ver qué quiere hoy la Miss, ¿ya? A descifrar 7 profesores, a ver qué quieren ahora. Y muchas veces las personas autistas que tienen menos necesidades de apoyo, por lo general no se les mide el coeficiente intelectual, porque las pruebas estandarizadas para autismo no miden el coeficiente, ni lo requieren, ni tampoco tienen una recomendación para los padres de sacar un perfil sensorial, el cual es fundamental para entender a la persona autista. Entonces tenemos chicos que llegan a secundaria sin conocer su propio perfil sensorial, con poca gestión emocional, con poco control de los impulsos, dado también aunado a la pubertad. Claro. Entonces llegan a las aulas con maestros que les están pidiendo que se queden sentados, que no los interrumpan, que les atiendan, y pasan diversas cosas. Entonces, pues se desbordan. Y por eso es que hay mucha deserción escolar en el tema neurodivergente. Acá en Perú,
el INI no tiene cifras de cuántas personas neurodivergentes han abandonado aulas, pero a mí, no sé, me parece que son muchísimos, porque se cansan y se agotan de la educación tradicional. Y no solamente educación tradicional, sino de los pocos ajustes que los maestros de secundaria están dispuestos a dar al estudiante neurodivergente. Claro. ¿Mm? Y entre todo esto, ¿se han escuchado también de escuelas especializadas o que solamente admiten a personas neurodivergentes o de repente niños autistas, ¿no? ¿Qué opina usted de estas escuelas especializadas? Mira, las escuelas especializadas para mí me parecen una sacadera de plata en muchos casos, porque les dicen y les cuentan maravillas, pero cuando te encuentras con un neurodivergente que es altamente desafiante, ya no se ve tan lindo para ellos. Y que empiezan a exigir maestras sombras, que no deberían llamarse maestras sombras, terrible. Y ellas no pueden exigir bajo ley, porque la ley no ampara que estas personas exijan una maestra acompañante. Y entonces te encuentras ante una realidad de que un adolescente tiene que llevar prácticamente una niñera cuando no quiere llevar una niñera, porque estamos en una etapa donde las personas neurodivergentes seguimos siendo personas y queremos ser aceptados por el grupo social, porque somos púberes y es lo lógico. Claro. Entonces, eso es lo que suele suceder. Por eso es que hay alta deserción escolar. Entonces, ¿qué se les recomienda a estos estudiantes? Ir a los CEPROS, ir a los CEBAS, ir a los CEBAS. ¿Por qué? Porque los CEBAS, pues obviamente va gente que ya trabaja, está grande, no llevas los cursos principales, o sea, llevas los cursos que son necesarios. No llevas religión, no llevas educación física, no llevas química, no sé qué cosa, solamente llevas comunicación, matemáticas, ciencias y personas sociales, se acabó. O sea, los cuatro troncales. Y eso sería, digamos, que a nivel educativo, eso sería mucho mejor, porque hay menos carga de entender a todos los profesores y además me da más tiempo para poder socializar. No, pues difícilmente la ley va a cambiar para las personas neurodivergentes a nivel educativo. Entonces tenemos un equipo SANE que ahora le está cambiando la ley, donde ya no entran a las aulas, porque antes entraban a las aulas y de cierta manera hacían incidencia con los estudiantes también, ahora no. Ellas se dedican a trabajar con los tutores, a hacer el informe psicopedagógico, eh, y muchas veces el equipo SANE tampoco son especialistas. Yo he tenido experiencias terribles con los equipos SANE, terribles. Desde una señora que pensaba que amarrando a un niño en una silla lo estaba ayudando. Wow. Y digo, si se comporta así en un colegio con niños regulares que la pueden ver y le pueden decir a la mamá qué cosas hará en los CEBES, donde las mamás no entran. ¿No? Entonces, yo creo que no se trata solamente de las capacitaciones que se les da a estas personas, sino que estas personas a nivel humano tienen una perspectiva de la discapacidad como una incapacidad y lo ven desde el punto del asistencialismo, donde ellas no están cumpliendo su rol para el cual fueron contratadas, sino que les están haciendo un favor a la gente, ¿no? Entonces esa perspectiva arruina mucho eh, el buen desenvolvimiento que podría tener una persona neurodivergente en la etapa escolar. Claro. En esta misma línea, ¿de qué modo cree que los padres de familia pueden aportar en el desarrollo integral de las y los niños de los niños autistas?
Es que la familia no puede aportar si la familia no sabe cómo aportar. O sea, cuando se dan los diagnósticos de autismo, porque para que una persona llegue al consultorio de alguien a pedir un diagnóstico, es porque ese camino, de cierta forma, lo ha tenido que recorrer, o sea, ha tenido que llegar a la conclusión porque alguien se lo dijo, porque alguien le mandó, porque la misma lo obligó de ir a hacer el descarte. Entonces, se hace, digamos, la serie de pruebas que se hacen en un máximo de, creo, 6, máximo 8 sesiones. Bueno, hay lugares que se demoran 11 sesiones, no sé por qué, sinceramente, no sé nada, pero, y no una serie interminable de sesiones, en fin. Pero en ninguna de estas sesiones, ni siquiera cuando se da el informe, se orienta adecuadamente a la familia. Como por ejemplo, si pasas por el Estado, digamos, es salud o el Ministerio de Salud, el profesional de la salud mental lo que hace es, tómese su informe, usted es una persona autista, no es nada malo, chao, siguiente. Entonces tienes una persona que acaba de recibir un diagnóstico totalmente chocada porque no sabe lo que ha recibido. Entonces, ¿qué hace esa persona? Se mete a internet y lo primero que le van a salir son estas perspectivas tristísimas del autismo, tristísimas, donde la persona prácticamente es tratada como una persona incapaz que nunca podrá ir y ser una carga para la familia. Entonces, tienes a padres preguntándose todos los días de lo que nosotros llamamos la etapa de duelo del diagnóstico, si su hijo llegará a ser profesional, porque alguien les metió en la cabeza que ser profesional es la búsqueda de la felicidad. Entonces, eh, las familias no tienen cómo ayudar a esa persona, a ese niño por lo general, porque ya cuando es un adulto también sales del consultorio, pero es otra la perspectiva. O sea, pero en infancias, el profesional de la salud mental es el primer filtro que deberían pasar las personas. Entonces el profesional de salud mental debería tener al menos una sesión entera para el postdiagnóstico, porque el postdiagnóstico es crucial para esa familia y para esa persona, para esa vida autista. Ese postdiagnóstico que le den a la familia va a ser crucial, donde esa familia va a entender que la mamá no hizo nada, que no hizo nada, porque sí he escuchado cosas terribles, terribles que les dicen a las personas. Señora, usted de repente comió esto o se acercó a la antena del celular o eso le pasa por vivir en un lugar contaminado, porque les viven diciendo de que el autismo tiene causas ambientales y ellas piensan, ambientales, vivo al lado de una torre de teléfonos, esa es la causa. Y jamás se piensan de que el abuelo o el padre o el tatarabuelo pudo ser una persona autista no diagnosticada, porque en esa época no había el acceso a diagnósticos, no había las pruebas estandarizadas, no había los criterios actuales. Entonces la familia, ¿qué hace? Le echa la culpa a la madre, no te alimentaste bien, ¿no? Y si esto además se lo dice el profesional de salud mental, pucha, es terrible. Entonces, el hecho de que el profesional de salud mental se pueda sentar con esa persona a decirle, no es tu culpa, esto es una condición genética, a veces es hereditaria, a veces no. Eh, este niño no necesita una dieta especial, ¿ok? No, esto no es que se le metieron los parásitos o los gusanos, no es que se juntó con alguien y se volvió autista, no. Mira, esta condición funciona así. Hay niños que son hablantes y hay niños que no lo son. Hay estereotipas que es lo que hace el niño con el aleteo, de repente que está girando y de puntas o haciendo algún tipo de movimiento cuando se siente estresado. Mira, es importante que saquen un perfil sensorial, porque así van a poder entender a su familiar, así lo van a poder respetar. No lo fuercen a encajar en un mundo donde nunca en su vida va a encajar. O sea, ese postdiagnóstico es crucial.
Si quieren que la familia pueda ayudar a esa persona, el postdiagnóstico es importantísimo, importantísimo. Por otro lado, en base a su experiencia, ¿qué prejuicios o estereotipos suelen estar más presentes en relación a los niños autistas dentro de una institución educativa? Hay dos tipos de camino que toman esos prejuicios. O la persona autista está vista como por debajo de los demás, que siempre necesita ayuda, que pobrecito, ay, pobrecito, hay que cargarlo como el bebé para todas partes, hay que hablarle como tonto para que me entienda, porque quizás es una persona autista con más necesidades de apoyo. Y como no siempre hay un diagnóstico, como no siempre hay un tema de la medición de la inteligencia, piensan de que todas las personas autistas que tienen más necesidades de apoyo tienen algún tipo de compromiso cognitivo profundo. Entonces no pueden entender que una persona autista no hablante puede ser incluso una persona con superdotación que sencillamente es no hablante. Entonces, o van por ese camino o van por el camino de decir, ¿por qué no entiendes si tú eres autista? Porque piensan de pronto que todos los autistas nos parecemos, pues no sé, a Sheldon Cooper o a The Good Doctor, o todos somos Saban, no, en fin, no sé, que todos somos genios. Entonces van en ese camino, o son tratados como genios o son tratados como tontos. Entonces no hay una media. Entonces, esos dos tipos de prejuicios hace que la persona autista sea deshumanizada ante la vista de los compañeros del aula. Ya no es un ser humano como nosotros que puede entender matemáticas y de repente ser brillante en comunicación, o al revés, no. Es un ser humano que tiene que cumplir las expectativas porque es autista. Es eso. Claro. ¿A qué considera que se deben dichos estereotipos? A los mitos y los prejuicios que se han ido creando alrededor de la persona autista. Son mitos y prejuicios. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan si yo soy autista de verdad, ¿ok? Porque supongo que piensan que es de mentira. Me dicen, pero tú no te ves autista, porque para ellos la visión del autismo es de una persona que tiene muchas necesidades de apoyo, que no puede hablar adecuadamente y que está babiante, porque esa es la imagen que se propaga en redes sociales y que se ha propagado muchas veces con respecto a las personas que antes eran consideradas enfermas mentales. Cuando tú pensabas en una persona que tenía algún tipo de condición de salud mental, lo que hacías era pensar a estos niños que incluso salían por la tele encadenados y babiantes. Entonces, ese pensamiento se ha quedado arraigado a nivel social. Por eso es que se dificulta mucho que una persona autista con menos necesidades de apoyo sea detectada o se le den las adecuaciones, incluso a nivel académico. O sea, hay personas neurodivergentes estudiando en la universidad a las cuales se les niega las adecuaciones porque asumen que si ya están en la universidad, ¿para qué las quieren ahorita? Claro. Entonces, a partir de lo mencionado, ¿qué estereotipo pueden tener los padres y madres de los niños regulares, si en caso se podría decir así, respecto a la educación de los niños autistas? No los quieren en el aula, no los quieren abiertamente en el aula, porque sienten que los demás niños se van a atrasar por tener que enseñarle al que es neurodivergente.
como la misma tener que centrar su atención en algún momento, como la misma tener que hacer adecuaciones, flexibilidades para poder atender esa neurodivergencia, sienten que ese tiempo les resta a los demás niños. Por eso no los quieren. Y si además el niño presenta conductas disruptivas, lo quieren menos todavía. Hay casos de padres que incluso se han aliado con las directoras y las promotoras de los colegios, sobre todo particulares, donde han acosado familias neurodivergentes para que el niño se vaya. ¿Por qué? Porque la ley peruana no permite la figura de la expulsión. Si tú no retiras a tu hijo del colegio, tu hijo sigue matriculado ahí y que se las pelen, pues no pueden hacer nada al respecto. Lo único que hacen es acosarte para sacarlo. Entonces, un niño que hace una crisis no es tolerado, a pesar que nosotros somos personas que colapsamos casi todo el tiempo por diversas razones. Entonces, no está permitido colapsar. Y esto está aunado con el lenguaje altamente capacitista que utilizan los profesionales, incluso los profesionales de la salud mental, porque cuando me escriben, por ejemplo, en mi página, dicen las personas TEA, un momentito, tú no estás hablando aquí con una historia clínica, tú estás hablando con un ser humano. A nivel clínico, yo puedo entender que tú tengas que poner el concepto que es en los manuales internacionales, que es TEA, porque lo tienes que poner, porque así es. Ese es el concepto adecuado a nivel clínico. Pero cuando tú estás en un consultorio hablando con la persona, cuando tú estás en el aula, cuando tú estás con alguien, tú no estás hablando con una historia clínica, estás hablando con un ser humano, porque la palabra de trastorno para el tema social, personas que no tienen ni idea de lo que es autismo, escuchan trastorno y dicen, ese niño está trastornado. Ese niño tiene algo en la cabeza, es un trastocado, un trastornado, un loco. Y así lo tratan. Por eso es que hay que cuidar mucho el lenguaje. Y yo digo, niño, es que ese niño es alto funcionamiento. El niño no es una máquina. Los seres humanos no somos máquinas. Que el sistema capitalista quiera tratar a los seres humanos como máquinas, porque si tú coges un trabajo y te enfermas, el jefe no te va a decir, pobrecito, quizás te diga pobrecito y te descuente, porque tú eres para ellos alguien que tiene que rendir, si no, no te contratan. Y lo mismo pasa a nivel educativo. Si tú no eres un estudiante que rinda, porque no eres altamente funcional, el niño es disfuncional, entonces es tratado como una máquina malograda, como una máquina que está fallada. Y nadie quiere tener máquinas falladas a su alrededor. Entonces, esta forma de deshumanizar a la persona autista hace una repercusión real en la forma en cómo tratan a la persona en el ámbito educativo. Los padres de familia piensan, este niño es un trastornado, este niño es un loco, este niño hace un berrinche y la maestra tiene que correr y le quita horas a mi hijo y si es colegio particular peor porque van a decir, yo pago mi plata y me da igual sinceramente si ese niño tiene problemas o no, no es mi problema. Eso es lo que sucede. Entonces, los adultos que no saben resolver estos problemas contaminan el ambiente para este niño neurodivergente. Y es el niño neurodivergente obligado a ir al colegio porque mamá y papá están pagando la pensión o porque el Estado los obliga. Y esta aula es totalmente adversa para él, porque no lo quiere ni los compañeros motivados por los padres, ni la maestra.
Y desde su perspectiva, ¿qué actores, personas, organizaciones podrían intervenir o ya intervienen de repente en la mejora de las condiciones de las personas autistas en las escuelas primarias? Ujú. Es que eso es muy difícil, porque mira, el Estado brinda más o menos unas 6 capacitaciones al año con respecto a temas relacionados a neurodivergencias para colegios estatales. ¿Ok? Muy aparte de eso están las colaboraciones de los equipos SANE. Eh, y aún así la situación no mejora. ¿Por qué? Porque el tema educativo tiene un factor que siempre va a fallar, siempre, que es el factor humano. Ningún docente es una piedra. Entonces, incluso para ponerte una nota, el docente no solamente evalúa tu investigación a niveles, si la cumpliste o no. Hay una implicancia subjetiva necesariamente para evaluar. Entonces, en esta subjetividad que tienen los seres humanos, tenemos seres humanos que están contaminados por ese pensamiento y entonces se hace muy difícil ayudar a una persona neurodivergente. Muy difícil. Ahora, el sistema educativo está migrando, según el Pacto de San José, a escuelas totalmente, que llaman ellos inclusivas. Incluso ese concepto de inclusión hace que se cree un rechazo, porque yo estoy haciéndote el favor de darte tu derecho educativo a estudiar conmigo, ¿no? Entonces, van a ir desapareciendo los CEBES, y con personas que no tienen la capacidad humana de querer acoger. Una persona neurodivergente necesita validación y acogimiento, validación y acogimiento. Entonces, ¿quiénes podrían ayudar para que eso mejore? Podrían ser los equipos que están relacionados a la calidad y todo esto, ¿no? Podría ser el equipo SANE, tiene que serlo, el equipo de tutorías, tiene que serlo, los equipos de psicólogos, porque la ley no se cumple, no hay un psicólogo por colegio en el país. Entonces, tienen que ser estos equipos los que hagan que este tránsito de las personas neurodivergentes se vuelva amable y validante. Pero la familia cumple un papel primordial que no siempre quiere cumplir. Los escenarios para cualquier infancia, es complicado. Las infancias tienen escenarios muy complicados. Los niños vienen muy dañados al aula, no solamente los niños neurodivergentes. Entonces, enseñar tratando de hacer el menor daño posible es un reto. Y lo que necesitan los niños es mucho acogimiento en una jornada pedagógica donde el maestro tiene que avanzar como el caballo para cumplir los objetivos del Estado. Por ejemplo, esta propuesta del Estado que hizo al inicio por el tema de regreso a aulas, por el tema pandémico, donde se estudiaban en burbujas de 15 estudiantes, ¿no? Mitad del aula un día, mitad del aula otro día, ¿no? Permitía al docente hacer una mejor gestión emocional del aula, porque al tener menos estudiantes que atender, se podía avanzar mucho mejor. Veíamos aulas más relajadas. Cuando se juntan las burbujas, es donde se alza el pico del tema del acoso, del bullying y de todo este tema de violencia dentro de las escuelas. Y eso es lo que estamos viendo ahora. No es producto de los 2 años que los niños quedaron encerrados, porque los niños se habían quedado 2 años encerrados en marzo. Pero estamos viendo ahora que en agosto suben los picos de violencia y de deserción escolar. ¿Y por qué? Porque hay demasiados estudiantes y los maestros que tienen también un poco manejo de sus propios problemas, que han tenido sus propias pérdidas y que tienen sus propias cosas, entonces se ven desbordados.
Entonces, ¿quiénes podrían ayudar para que esto mejore? El Estado. Uno, principal responsable. Dos, los equipos que dan apoyo para tutorías y con las personas en situación de discapacidad en las aulas, para que sean refugios seguros de validación para el estudiante. Es como el yo sí te creo, ¿no? Algo parecido, ¿no? Y poder enseñar, y que es una cosa fundamental, poder enseñar el manejo emocional. Porque ¿cómo voy a saber cómo empatizar con alguien si yo mismo no estoy entendiendo lo que siento? No le puedo poner un nombre, no sé qué me desborda, no sé qué sentimiento es este, no sé cómo se acaba, no sé cómo puedo tranquilizarme. Entonces, cuando no hay esas cosas, porque no nos las enseñan, porque para los padres no es tan intuitivo enseñarnos emociones, porque piensan que nacimos sabiendo, entonces eh, tiene situaciones complicadas en el aula. Claro. ¿Y cómo se podría involucrar a los padres de familia de estos niños regulares, por así llamarlo, ¿no? En esta validación y acogimiento a los niños autistas en los colegios? Lo que pasa es de que generalmente se piensa que funciona de padres a hijos, pero no funciona así. Funciona desde los niños hacia los padres, porque los niños son quejones. Entonces, si tienes un niño que va y se queja, ¡ay, compañero! Vas a tener una mamá que, ¡ah! Los niños son muy quejones. Entonces, cuando tú tienes un aula que la maestra, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las maestras? Las maestras son increíbles. Agarran y dicen, vamos a hacer normas de convivencia. Todos opinen, todos vamos a hacer normas de convivencia. Y pega las normas de convivencia, pero nadie las cumple. ¿Por qué? Porque lo único que quiere un maestro cuando está en aula es que los niños le obedezcan. Y eso no es una norma de convivencia. Y los maestros no saben cómo decirlo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando entro a mis aulas, lo primero que le digo a mis estudiantes es, no hay normas de convivencia. Aquí lo único que se hace es obedecer a la mismarita y se acabó. No hay nada más. O sea, si yo te digo que saltes como conejo, saltas como conejo, ya. Porque las normas de convivencia se dan cuando convivimos y vamos a ver qué pasa en la convivencia. Y si pasa algo, nos detenemos y lo reflexionamos y lo hablamos. Entonces, cuando los padres son aleccionados, tú tienes a un adulto ya contaminado por el mundo, con sus propias creencias falsas sobre ciertas cosas, donde a él tú no sabes el nivel educativo del padre. No sabes tampoco si ese padre, a pesar del nivel académico, tiene educación. Entonces, el tema no va por los papás, va por los niños. Si tú quieres cambiar la mentalidad de los adultos, tienes que empezar con los niños, porque esos niños, cuando aprendan a convivir adecuadamente con el compañero neurodivergente, cuando aprendan a expresar sus emociones adecuadamente en el aula, cuando sepan que no van a ser invalidados, sino van a ser escuchados y que van a poder resolver los conflictos, no yendo de acusetes con el papá, sino aquí en los círculos de restauración de emociones en el aula, vas a tener un aula que avanza y que es armoniosa y por lo tanto los papás se van a sentir mejor para poder escuchar cualquier charla. Y no los vas a poder cambiar, pero sí los vas a poder enseñar con el ejemplo, decir, miren, nosotros tenemos un estudiante neurodivergente en el aula, estas son las características de nuestros estudiantes.
Y como puedan darse cuenta, todos los niños han aprendido a convivir de manera armoniosa, porque ese es el asunto. Claro, claro. ¿Y qué papel considera que tiene toda la comunidad en general para la educación inclusiva, por así llamarlo, para en la educación básica primaria en niños autistas? Es que por lo general las charlas de educación con respecto a neurodivergencias alcanzan solo al personal docente. Y en un colegio intervienen más personas. Y ese niño neurodivergente, por lo general, se va a escapar del aula si es que está colapsado, abrumado o estresado, o le llega altamente lo que está diciendo el profesor. Ujú. Entonces va a necesitar la colaboración de absolutamente toda la comunidad educativa. Entonces, estas capacitaciones, estas cosas de, mira, te voy a hablar qué es el autismo y esto, tiene que partir desde el que vende figuritas afuera del colegio hasta que el que barre por la noche. Claro, Todos tienen que llevar estas cosas, todos tienen que saber qué es el autismo, todos tienen que saber cómo tratar a la persona autista, todos, porque tú no sabes en qué momento ese estudiante se puede escapar por la puerta y las personas que no es personal de colegio, sino las personas que están vendiendo afuera figuritas, lo chequean y le dicen, profe, se le escapó, no lo sabes. De repente esa persona se para frente el de figuritas y le va preguntando, ¿cuánto está esto? ¿Cuánto está esto? ¿Cuánto está esto? Y el de figuritas lo grita y lo espanta y lo entra en una crisis. También influye. No, no, no hagas eso. O sea, todas esas cosas influyen. Si el personal que está haciendo la limpieza no sabe detectar a una persona autista y que este niño empieza a hacer, digamos, una crisis en el patio. Este personal que está más cerca podría venir y decir, ok, ok, niño, tranquilo, llamar esto, ver, y no andar diciendo, por ejemplo, ese niño está loquito. Entonces, todos influyen, el personal de biblioteca, el que está en las aulas TIC, el que limpia los baños, el del comedor, las personas del Caliwarma, todos son importantes, todos. y por último, ya para terminar, ¿de qué manera se pueden mejorar las políticas para beneficiar a los niños autistas? Primero, el tema del acceso al diagnóstico de calidad y gratuito, donde no invaliden a la familia diciéndole, señora, el niño no es autista porque habla, ¿no? Claro. Eh, Dándoles un post diagnóstico muy bueno para poder pues, centrar a la familia, ayudando, por ejemplo, hay una falla dentro del personal SANE que mm, no sé por qué este es un hueco muy grande. Usualmente el personal SANE dice, necesitamos que este niño vaya a psicología, ¿no? Necesitamos que traiga un informe, pero no te dan, por ejemplo, un listado de lugares donde puedes acceder a una terapia a un precio económico, no te dan un listado de cómo se accede, por ejemplo, luego del diagnóstico a un certificado de discapacidad, que es importantísimo lo tengan las personas dentro del sistema educativo, porque no vale solamente el diagnóstico, porque para que tú estés en el CIAGIE tienes que poner una declaración jurado, traer el certificado de discapacidad. Entonces, si la persona que supuestamente, Se le apagó el micro, disculpe. perdón, o sea, si la persona que es más cercana a este tipo de información, como es el personal del SANE, no orienta a la familia, entonces, ¿qué se hace? Ese niño puede pasar años sin tener el certificado de discapacidad que le corresponde. Entonces, este tipo de cosas es importante que se den, son informaciones vitales. Es como ir al módulo de información y me digas, ¿qué se hace? O sea, apenas hay un diagnóstico de autismo,
Yo tengo que ir a este módulo de información y que me digan qué debo hacer ahora. Debo sacar el informe sensorial, tengo que ir por el certificado de discapacidad y lo puedo tramitar de estas maneras. Eso es muy importante. Por otro lado, está el tema de la regulación de la cantidad de estudiantes por aula. Está también la regulación del ruido y de las flexibilidades que se le puede dar a la persona autista para no tener que asistir a toda la jornada escolar, sino nada más lo necesario, sin necesidad de tener que rogarle al Papa que el director se le ocurra dar las flexibilidades adecuadas, ¿no? Capacitar a toda la comunidad educativa, padres, vendedores, servicio, administración, todos los componentes educativos son importantes. Comenzar a trabajar con los niños el tema de manejo emocional y resolución de conflictos. Y después de eso, ya trabajar con padres, ¿no? Eso es muy importante. Claro, todo este espectro de la comunidad, ¿no? Sí. Bueno, así hemos concluido la entrevista. Muchísimas gracias por este espacio que nos ha brindado y la información que nos ha dicho nos va a resultar muy útil para toda la propuesta que pensamos hacer para esta educación un poco más inclusiva, por así llamarlo. Y sí, muchísimas gracias por su tiempo. Ok, hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas. Hasta luego. Ay, párale, párale.